Muchas gracias por estar presentes. Aquí me avisa la organizadora que hagamos inicio de este debate. Saludo al doctor Chicón, que también se encuentra presente. Le agradecería a los realizadores si me pueden confirmar si se escucha bien, si el audio está ok, si pueden ver la presentación. Doctor Chicón, si puede probar su micrófono para ver si está funcionando bien. Hola, ¿se oye? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha ok. Ok, hoy día es la versión en español, en castellano, del debate que realizamos hace algunas semanas con el doctor Turkevich, dermatólogo especialista de Ucrania, y la idea surgió como una forma de conversar en relación a ciertas controversias y mitos. Y el concepto hoy día se basa en básicamente conversar sobre controversias y mitos sobre los rellenos inyectables. El formato va a ser que básicamente vamos a presentar una controversia, un mito. Cada uno de nosotros va a exponer su punto de vista con evidencia científica y obviamente vamos a estar revisando la casilla de mensajes porque si tienen dudas, consultas o si hay algún tipo de comentarios, lo vamos a estar leyendo en tiempo real. Entonces vamos a dar inicio con el primer mito o controversia. Y es algo bastante, creo que es uno de los mitos o controversias más controvertidos. Especialmente estoy viendo que tenemos muchos participantes de Colombia, de Chile, algunos de España, Ecuador, lugares donde yo sí veo mucho en las redes sociales hablar del efecto lifting. Y la controversia se basa en decir, ¿son realmente los rellenos inyectables capaces de realizar un lifting? Voy a mostrar mi visión al respecto con evidencia científica y el gran conflicto es que solamente se han visto efectos lifting científicamente probados en estudios de nivel de evidencia 5, es decir, muy limitadamente. Y esto se lo voy a mostrar en detalle. ¿Qué es el concepto del liquid lifting o el lifting líquido? Está en todas las redes sociales, en webpage de clínicas alrededor del mundo hablando de cómo podemos poner rellenos inyectables de cierta manera que generen una elevación del tejido. Y cuando uno googlea el concepto del liquid lifting y busca before and after, fotos antes y después, uno puede encontrar un sinnúmero de imágenes que muestran esta mejora importante del rostro, esta mejora volumétrica del rostro. Ya esto se le ha llamado liquid lifting. Y todo esto tuvo un gran boom por los estudios del doctor Cotofano, donde en análisis cadavéricos, aplicando un relleno inyectable con un G', con la radiología G', es decir, con un nivel de cohesividad elevado en la zona temporal de esos cadáveres, era capaz de generar un nivel de elevación. Luego de ese estudio, se generó el estudio del doctor Íñigo de Felipe en España, donde él desarrolló una técnica donde tomaba 6 ml, 8 ml, disculpen, de ácido hialurónico reticulado, junto con 2 ml de anestesia y 6 ml de solución salina. Es decir, imagínense que tomamos nuestro relleno inyectable, que es un gel, y les agregamos agua y agregamos anestesia. Y luego le empezó a inyectar esto con cánula. Tomó unas fotos bastante interesantes, unos before and after, donde se veía una mejora, y luego lo que realizó fue encuestas a sus pacientes, luego de ciertas semanas, hablando sobre si el paciente estaba totalmente satisfecho con los resultados, si considera que la apariencia fue mejor, si su recuperación fue corta. Y básicamente los pacientes describieron que su rostro sería mejor. Obviamente tenemos que pensar que teníamos 6 ml, 8 ml de relleno, más 6 ml de solución salina, más 2 ml de anestesia. Estamos hablando de 16 ml de líquido en el rostro. Y a esto él acuñó el término del liquid lifting. Y el liquid lifting básicamente era la idea de poner líquido
en el rostro, una solución viscosa que vaya a generar cierta elevación. ¿Cuál es el tema al respecto? ¿Cuál es el conflicto al respecto? Esto es un estudio que se realizó el año 2017 por un grupo de investigadores de Estados Unidos, donde evaluaron qué es lo que ocurre luego de que ponemos un relleno inyectable. ¿Y cuál es el concepto que está más aceptado? Y de hecho voy a volver a esta paper más adelante. Y aquí tengo un pequeño ejemplo y lo voy a hacer más interactivo porque para mí fue difícil entender esto. Imaginémonos que tenemos un guante de látex. El guante de látex, imagínense que es la piel. Esto nosotros lo inflamos. Inflamos el guante de látex y pensemos que la zona donde estamos sosteniendo para que el aire no se vaya es nuestro punto de retención, en nuestro ligamento, en nuestro tejido óseo. Es el punto donde el fat pad o el tejido muscular se adhiere a un tejido estático. Entonces, imaginémonos que lo inflamos más aún. Al inflar, tenemos una expansión del tejido que hace notar hacia nosotros la idea de una elevación. Pero nuestro punto de contacto, que puede ser el ligamento, que puede ser el tejido del periósteo, no se ve alterado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y esto lo evaluaron de manera mucho más sofisticada con software computacionales. Cuando nosotros incorporamos fillers, nosotros estamos revoluminizando, que da la impresión de una extensión de la piel más elevada, pero no es un lifting. Y eso está ahora aceptado por la Academia Americana de Cirugía Plástica, la Academia Americana de Dermatovenerología, que los rellenos inyectables no generan lifting, porque el concepto de lifting está basado en reposicionar el tejido desde su base. Por eso cuando yo enseño lifting de hilos, el doctor Chicón también es un experto en el uso de hilos de tensión, nosotros estamos reestructurando tejidos gracias a la restauración de ciertos tejidos ligamentosos que son reemplazados por el tejido o por el material del PDO, la policaprolactona o el ácido poliláctico. Y esos son capaces de mover, reposicionar el tejido. Entonces el concepto es que el relleno inyectable no es capaz de elevar, no es capaz de generar un lifting. Esto es sin ánimo de ofender, porque veo muchos participantes de Chile, de Ecuador, de Colombia, que promocionan el concepto del lifting de los 8 puntos. No es un lifting, es netamente la revoluminización en 8 puntos que da la sensación de una expansión del tejido. Es una revoluminización del tejido. ¿Y qué es lo que ocurre? También es importante que como practitioners entendamos que la evidencia científica en un paper no es la misma de la otra. Un paper de evidencia tipo 5 es netamente una opinión donde se muestra evidencia cadavérica en un tejido que al no estar vivo tiene un nivel de expansión diferente, donde la elevación no es fisiológica, versus un estudio donde tenemos un nivel de evidencia científica mayor, con estudio estadístico, con una serie de casos, con una evaluación posterior. ¿Cuál es mi preocupación mayor sobre el concepto del lifting líquido? Es la hipervoluminización, o lo que llamamos el síndrome de la cara de almohada, el pillow face. ¿Por qué? Y aquí voy a volver a hacer el mismo ejemplo del guante. El guante, el látex o el vinil, que va a considerar que ser nuestra piel, al estar inflándose y desinflándose, el material en sí va a perder su elasticidad. El material se va a ver afectado. Entonces, cuando tenemos un paciente en sus late 20s, finalizando sus 20 años, en su etapa temprana de los 30, obviamente, si nosotros voluminizamos con un cierto volumen, vamos a tener este resultado. Pero luego se va a desinflar. Y para la segunda vez vamos a necesitar más, porque la piel va a estar débil.
Entonces, cada vez vamos a necesitar más. Acá me preguntan si se escucha el audio. ¿Me pueden confirmar si el audio se escucha, por favor? Por favor. Porque he dicho harto y a lo mejor estoy hablando, haciendo un monólogo. Ok, no, me dicen que se escucha. Por favor, para los que no se escucha, tienen que, en esta plataforma, tienen que reiniciar el browser. Tienen que iniciar el navegador. Entonces, para finalizar, porque ahora va a ser el turno de la opinión del doctor Chicón, el doctor Chicón, lo que les comentaba es que cuando al envejecimiento o al que nosotros, a los que nosotros abusamos de estos ciclos de relleno y luego de desinflar, básicamente la piel va a perder esta turgencia. Como todo material, la piel al envejecer pierde matriz extracelular, pierde colágeno, elastina, la piel se va a hacer más débil y cada vez vamos a necesitar usar más producto para generar este efecto lifting. Y eso ocurre con nuestros pacientes que sobreabusan porque piensan o sienten que el lifting va a ser el efecto que ellos buscan y se tienen que usar muy grande cantidad de volúmenes. Entonces, denme un segundo porque me están pidiendo que haga una reconfiguración. Un segundo porque nuestra organizadora que por favor ingrese a la sección para mejorar. Me dicen acá que se está viendo muy pequeño. Denme un segundo. Un segundo, por favor. Entonces, básicamente era la idea de explicarles que el liquid lifting lamentablemente no existe, sino que es netamente una revoluminización y una expansión del tejido que da esta sensación de lifting. Súper. Doctor Chicón, su turno. Yo voy cambiando los slides para usted, así que usted me dice siguiente y yo lo voy. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Yarwal por contar conmigo, como siempre. Muchísimas gracias a todos los compañeros de allá, de Latinoamérica, por supuesto también de acá, de España. Es un placer, como siempre, estar aquí y es un auténtico honor, ¿no? Compartir este face to face, ¿no? Con mi amigo Alberto, del que siempre, bueno, pues aprendo tanto y es un estímulo para mí, ¿no? El seguir formándonos y seguir creciendo, ¿no? Yo, mi opinión es fantástico porque Alberto lo ha dicho. Voy a empezar por el final, ¿no? En este punto de que si los rellenos pueden liftar, estoy completamente de acuerdo. No liftan de per se, ¿vale? Ahora os doy mi argumento basado en lo que es la evidencia científica. Pasamos la primera diapositiva, por favor. ¿Mm? Bueno, aquí tenemos un artículo del año pasado, de enero, ¿vale? Donde se dice, pues eso, ¿no? De rejuvenecimiento, ¿no? De la piel envejecida, ¿no? Mediante la inyección de ácido hialurónico. Pasamos, por favor. Ahí sí que se reconoce. Pasamos la siguiente, por favor. Eso es. Ahí sí que se reconoce, CL quiere decir cross-linked, ¿vale? Que el ácido hialurónico crosslinkado sí que de alguna manera hace unas fuerzas sobre la matriz extracelular. La matriz extracelular es el punto álgido, ¿no? Siempre nosotros partimos de una teoría, la teoría de Virchow, que todos hemos estudiado, que la célula es la unidad anatómica y funcional básica del organismo, y lo es realmente, pero sí que a Virchow le faltó un poquito más de contexto. Es decir, la célula sin su contexto no es nada. De hecho, si dejáis una célula en una placa Petri por sí misma, se muere. Entonces, al final, hay que tener una mentalidad un poquito más integradora y de entender en este caso todo lo que son las células, en este caso el fibroblasto, que es como un poco la gran célula, la gran protagonista, ¿no? Para nosotros, hay que entenderla dentro de esa matriz extracelular tan rica, tan viva, ¿no? Que es una auténtica orquesta donde cada músico tiene su función, ¿no? Entonces aquí podemos ver en este estudio cómo efectivamente ese ácido hialurónico, mediante fuerzas de compresión, puede estimular, ¿no? Puede hacer un estrechamiento, una compresión que hace que se incremente la expresión de genes de colágeno por parte de los fibroblastos. Entonces, desde un punto de vista muy purista, muy purista, muy purista, se puede decir que el ácido hialurónico inyectado en esa piel fotodañada, envejecida, ¿vale? En la dermis, pues puede rellenar esos espacios y estimular la producción, ¿no? De colágeno por parte de los fibroblastos. Esto nos podría hacer pensar, decir, coño, pues
Entonces, si estimula el colágeno, pues seguramente tensará. Hablamos a un nivel microscópico, hablamos a un nivel de pura estructura dentro de lo que es la matriz. Ojalá y ese efecto pudiera ser un efecto que macroscópicamente fuera evidente, pero no es así. Pero bueno, me parecía interesante partir de esta aclaración. Pasamos la siguiente, por favor, amigo. Bueno, ya lo ha comentado también el doctor Leguín. Alberto ha dicho, pues es que este artículo de Cotofana, de Sebastián, es famosísimo. Ellos se dedican a pinchar, pues eso, a pinchar cadáveres. Es un estudio nivel 5 que es un acuerdo entre expertos. Esto es como si unos cuantos de nosotros nos ponemos de acuerdo en algo. Tiene una validez, indudablemente, pues porque todos somos expertos y especialistas en lo nuestro, pero eso hay que llevárselo luego a estudios y contrastarlo, ¿vale? Entonces pasamos, por favor, la siguiente y ahí lo que efectivamente dice es que sí, que es que hay una evidencia, ¿vale? Bueno, pues no podemos decir que no, es una evidencia pequeña, pero sí que es cierto que hay una cierta evidencia de que de hecho, no sé si lo sabéis, pero Sebastián Cotofana tiene una estrategia de trabajo, ¿no? Que es desde arriba hacia abajo y desde afuera hacia adentro, y él aquí lo que hablaba, ellos aquí en el grupo lo que hablan es que poniendo, como ha dicho muy bien Alberto, ¿no? en las fosas temporales. Además dice que no supraperióstico, sino más subdérmico es cuando más efecto liftante, claro, porque es cuando más volumen puedes crear y demás. Pero bueno, hay un cierto nivel de evidencia. Ahí lo dejo. Seguimos, pasamos la siguiente, por favor. De hecho, tanto es así, ¿vale? Que hay un montón esto es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo de un ácido hialurónico que ellos venden la capacidad liftante de su producto, además lo venden así, como una capacidad liftante, y además hacen como una regla o una fórmula que es, no, yo multiplico la cohesividad por la elasticidad y tal y cual, y hacen unos gráficos que nosotros como profesionales te los crees, es decir, para mí dices, pues joder, si esto está tan bien explicado y tan así, yo me lo creo. Esto lifta seguro. Vale, pasamos. Seguimos viendo cómo, bueno, claro, ¿cuál es mi gran duda? ¿No? Mi duda es, oye, vale, perfecto, pero ¿cuánto de ese efecto lifting de que tienen los rellenos se debe realmente a un efecto voluminizador y cuánto a un puro efecto liftante, entendiendo ese efecto liftante como lo que habíamos visto esa primera diapositiva, de inducir realmente una cantidad de colágeno suficiente como para que eso tire, ¿no? Entonces, pasamos, por favor, a la siguiente. Y si os dais cuenta en si vosotros, por favor, me encontráis algo de de data, ¿no? Algo de información que vaya en otro sentido, os rogaría que me la haríais, que nos la hicierais llegar. Pero al final todo lo que yo he encontrado en la bibliografía relacionado con la capacidad liftante de los ácidos hialurónicos o en definitiva, de los rellenos, tiene que ver con la G'. La G' todo el mundo sabe que es una medida de la elasticidad del producto. La elasticidad es una propiedad intrínseca de los sólidos, es la capacidad de recuperar la forma original después de una deformación. Y es una medida indirecta de lo que es esa capacidad voluminizadora, ¿vale? Cuanto más alta, más grande es la G', más capacidad volumétrica tiene. Entonces, si os dais cuenta, esto es un artículo, ¿vale? Del año pasado también. Os traigo data bastante actualizada. En alguna ocasión no, para que veáis también a lo mejor traigo algún artículo de 2015 porque me interesaba alguna reseña, pero vamos, casi todo está bastante actualizado. Bien, pasamos para ver lo que dice este estudio. Si os dais cuenta, ahí habla siempre, si veis, alta capacidad de lifting, alta G', alta G'. Siempre lo relacionan. Entonces, indirectamente se intuye, ¿vale? Que al final los rellenos acaban liftando realmente por su capacidad volumétrica, ¿vale? Pasamos la siguiente, por favor. Esta es lo mismo, pero a nivel corporal. Esta es Luciana de Lorenzo, estos son brasileños. Ella sacó su propia técnica, que es la técnica LL, ¿vale? Luciana de Lorenzo, de body contour, para ver pues eso, el contouring, el aumento glúteo, ¿vale? Con ácido hialurónico, pasamos la siguiente, por favor. Y si os dais cuenta, exactamente lo mismo. Es decir, que con una alta G', ¿vale? Y con un tamaño de partícula grande, o sea, todo lo que es, cuanto más grande, más volumen, todo lo que expanda el volumen, lógicamente, un alto poder de lifting, pero siempre relacionado con una G' y con una capacidad volumétrica.
Entonces, como resumen, pasamos, amigo, a la siguiente. Como conclusiones, yo de este punto os diría que sí, que el ácido hialurónico rellena espacios y es cierto que induce, ¿vale? Esa síntesis de colágeno mediante una acción mecánica en el fibroblasto, que sí que hay un cierto nivel de evidencia de que el ácido hialurónico puede liftar mediante el relleno de zonas superiores y laterales de la anatomía facial, que en la gran mayoría de los artículos revisados se relaciona la capacidad de lifting de un ácido hialurónico con una G', con una G' alta, lo que es esa elasticidad que es igual a la capacidad voluminizadora. Y yo personalmente estoy completamente de acuerdo con Alberto, con mi colega, que los ácidos hialurónicos no son per se capaces de liftar más allá de que por su capacidad voluminizadora. Así que cuidado, por favor, con esas caras de almohada, cuidados con esas sobrecorrecciones y más porque hoy en día tenemos un arsenal terapéutico maravilloso y un montón de otras opciones a la hora de liftar y los cuidado. Con esto no es una crítica a los ácidos hialurónicos que son maravillosos para reponer esos volúmenes perdidos, esas atrofias, es decir, que tienen una función y una finalidad maravillosa y fantástica, pero tal vez no para liftar. Ahí tenemos otras primeras opciones a la hora de considerar, ¿vale? Muchas gracias, Alberto. Súper, muchas gracias. Creo que estamos bastante de acuerdo en esta posición, que básicamente los inyectables no hacen un efecto lifting, sino que honestamente, como tú muy bien dijiste, al restaurar volúmenes hay una expansión del tejido. Y esta expansión del tejido, cuando uno la cuantifica de manera objetiva, netamente una observación del tejido estando restaurando esta cantidad de volumen perdido. Ok, el siguiente mito o controversia es los rellenos inyectables tienen capacidades de biomodulación. Yo les voy a mostrar que no existe una evidencia concluyente y primero quiero definir qué es la biomodulación. La biomodulación es cuando somos capaces de alterar la función de los músculos. Nuestro biomodulador clásico que nosotros usamos diariamente es la toxina botulínica. Porque al ser una toxina es capaz de detener o reducir la funcionalidad del tejido, del movimiento del músculo, y eso genera la parálisis. ¿Qué es lo que ocurrió? El doctor Mauricio Del Mayo publicó hace algunos años atrás un estudio donde él básicamente definió o dio ciertas luces que los rellenos inyectables tenían capacidades también de reducir la función muscular, es decir, del miomodulado. ¿Cómo fue su diseño experimental? Básicamente tomó una serie de pacientes donde inyectó ácido hialurónico principalmente en pómulos, principalmente del arco cigomático. El paciente previo a la inyección realizaba una sonrisa completa. Luego del relleno inyectable volvía a realizar un movimiento y lo que hacía era ver que la sonrisa no tenía el mismo nivel de elevación posterior al relleno inyectable. Esa fue la evidencia que le entregó y luego esto fue creciendo y la idea de que básicamente cuando nosotros ponemos relleno inyectable podemos detener la funcionalidad muscular parcialmente. Yo veo mucho esto y lo digo mucho a ciertos colegas. Cuando, por ejemplo, inyectamos ácido hialurónico en la frente, yo realizo mucho procedimiento en pacientes asiáticos que quieren tener algo que se llama bubble forehead, donde la frente tiene una forma muy redondeada y ponemos un ácido hialurónico supraperiósteo y cuando el paciente termina, tiene una movilidad menor en la frente. Entonces, ¿qué fue los comentarios científicos que surgieron posterior a este tema? Primero, que el concepto de biomodulación era muy difícil de probar, que la evidencia de este paper era muy superflua, inexacta y débil, eran netamente fotos previo y posterior al relleno inyectable. Segundo, existe evidencia que cuando nosotros inyectamos un ácido hialurónico con lidocaína, un nivel de la lidocaína, una cierta cantidad de la lidocaína va a generar un efecto de parálisis en zonas musculares. Por ejemplo, muchas veces nos pasa cuando estamos haciendo un lifting de hilos, si ponemos en nuestro punto de entrada, en la zona temporal, un poco de lidocaína, y la lidocaína o la supracaína tiende a difundir, vemos que el paciente tiene una pequeña tos y parpadear.
Hemos visto que la anestesia es capaz de alterar cierta actividad muscular, es parte del efecto anestésico. Segundo, también vemos que cuando hay inyecciones o hay algún tipo de lesión, el músculo tiende a tener un nivel de reducción de movilidad. Segundo, no hay pruebas científicas claras de la miomodulación. Ahora, ¿qué es lo que se intentó, qué es lo que se ha intentado demostrar de cuál fue la causa de estos resultados? Y voy a volver al anterior paper, exactamente al mismo paper. Ok, al anterior paper del efecto lifting. Este estudio también mostró los efectos dinámicos de los rellenos inyectables. Si nosotros tenemos un pomo que nosotros voluminizamos, tenemos una expansión del tejido, tenemos una mayor cantidad de volumen en el pómulo, al nosotros tener la fuerza para movilizar nuevamente la zona del arco cigomático, obviamente el efecto volumétrico hace un límite del movimiento. Es decir, a mayor volumen, menor capacidad de hacer el movimiento, porque obviamente el tejido tiene un máximo, tiene un nivel de máximo que también está dado por el ligamento y por el músculo. Entonces, básicamente, cuando nosotros volumizamos, voy a hacer el ejemplo del guante, disculpen por ser tan básico en este aspecto, pero es algo que me gusta que se entienda. Si nosotros tenemos un volumen pequeño, obviamente el volumen pequeño lo podemos mover en mayor cantidad. Pero si tenemos un volumen mayor, obviamente este movimiento es menor. Entonces lo que demostraron estos científicos, estos médicos y también científicos de Estados Unidos, es que el efecto miomodulante es exactamente el mismo concepto del lifting, es el efecto voluminizante. Cuando tenemos algo de mayor volumen, va a tener un límite mayor de movilidad en la zona del tejido. Por ejemplo, algo muy clásico que nos ocurre, hacemos un labio con un relleno inyectable mucho más conservador, para un labio mucho más natural, un labio más suave. El paciente luego va a hacer el labio y se sonríe, mueve. El labio se mueve, el relleno se integra de manera muy bien. Tenemos el paciente que quiere un labio ruso. Utilizamos un producto con un G' mayor, un producto más fuerte. El labio y el tejido tiene una fuerza mayor, tiene una rigidez mayor. Tenemos un mayor volumen, pero además tenemos un nivel de solidificación interna mayor. Cuando uno le pide al paciente que mueva la zona de la boca, le es más difícil. Entonces, el concepto de miomodulación es netamente de voluminización y genera mayor limitancia al movimiento. Entonces, la biomodulación por ahora es un concepto que no está demostrado. Puede que exista la futura evidencia mostrando que el ácido hialurónico afecta a nivel muscular, pero a pesar de eso, ahora no existe. Doctor Chico. Bien, pues estamos un poco en la misma sintonía. Me encanta, bueno, pues eso, ver que al final llegamos a las mismas conclusiones. Ponemos la primera diapositiva, por favor. Para mí es importante, esto es muy sencillito, este es, bueno, es un manual de histología que habla del fibroblasto. Pasamos, por favor, la siguiente. Yo siempre digo que, bueno, el fibroblasto es un blasto, entonces tiene una capacidad muy importante, ¿no? A la hora bueno, pues eso, ¿no? Bueno, de diferenciarse hacia otras estirpes celulares. Entonces aquí vemos la capacidad de los fibroblastos para transformarse, dice que parcialmente es debida a todos los receptores que hay en las superficies celulares y eso va a depender de lo que se encuentre en su entorno, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que se encuentre en su entorno, podría llegar a diferenciarse, si veis ahí que dice que está muy bien descrito, cómo se puede transformar hacia miofibroblastos. Esto desde un punto de vista puramente conceptual. Yo voy muy al origen, ¿vale? Y es cierto que los fibroblastos pueden transformarse en miofibroblastos, esto está demostrado y además luego junto con las células endoteliales son los que son los grandes actores, ¿no? que intervienen en todos los procesos fibróticos. Pero bueno, salvo esto, que esto es pura histología y es verdad, pasamos la siguiente, por favor.
y evidentemente es impepinable, permitirme la expresión, es inevitable ir al estudio de Mauricio de Mayo, que fue en el 18, y donde él habla de un concepto que es la miomodulación. Entonces, bueno, pasa a la siguiente, por favor. Hay otro artículo más moderno, que es del 2022, que es un caso, ¿vale? Ahí igual vuelven a hablar del concepto de miomodulación, también utilizando o sea, rellenos de ácido hialurónico para la sonrisa gingival, ¿vale? Y ahí es donde se relaciona bueno, por primera y por segunda vez el concepto de miomodulación con ácidos hialurónicos. Pasamos a la siguiente. Ahí he traído un artículo de unos, son amigos míos, muy amigos. La gente española conocerá al doctor Jorge Mercado y Paula Rosso. Y ellos han hecho un sistema de clasificación. Ellos trabajan muchísimo todo lo que es la sonrisa gingival, ¿vale? Pero si os dais cuenta, aquí ya traigo este artículo porque es un poco más, no sé, no habla ya del concepto de miomodulación, sino realmente habla es una reestructuración dinámica. Donde yo quiero llegar, y es ahí donde quiero llegar, es que, dame un segundillo, estoy completamente de acuerdo con el doctor Levina en el sentido de que el ácido hialurónico, lógicamente, por ese efecto que tiene de rellenar espacios, al final lo que acaba es teniendo una cierta, acaba teniendo una cierta, a ver, no sé cómo decirlo, pero sí que acaba teniendo como una cierta, quiero decir actividad, pero tampoco sí que tiene algo de causa a la hora de la estructura dinámica cuando hacemos movimientos con la cara, sí que de alguna manera en todo lo que es la reestructuración dinámica y todo lo que es la dinámica facial, sí que puede tener algún cierto componente muscular, pero eso no quiere decir realmente que sea que el ácido hialurónico tenga un efecto miomodulador. Si nos pasamos a las conclusiones, por favor. Ahí está perfectamente explicado. Es decir, al final los fibroblastos tienen esa capacidad de diferenciación hacia miofibroblastos. Hay varios artículos que hablan de la miomodulación utilizando fillers, pero yo creo que sería muy importante definir ese concepto de miomodulación, sobre todo en lo que tiene que ver con la medicina estética. ¿Qué es para ti la miomodulación? O sea, a mí me encantaría preguntarle a Mauricio de Mayo, ¿qué es para ti la miomodulación? Porque si para ti el poner un ácido hialurónico que haga un efecto freno frente a esa expresión dinámica, ¿vale? Y ya el músculo no pueda a lo mejor contraerse tanto porque por ese efecto volumétrico me está frenando, me está haciendo de tope, pues si para ti eso es la miomodulación, pues entonces, vale, puede tener un cierto efecto miomodulador. Pero si entendemos la miomodulación como esa capacidad, que yo estoy completamente de acuerdo con Alberto, que sí que todos le reconocemos a la toxina botulínica porque intrínsecamente desde lo que es su puro mecanismo de acción hace un efecto directo sobre lo que son las fibras musculares, entonces ahí estaríamos lejos de hablar de la miomodulación utilizando ácidos hialurónicos. Al final, los fillers pueden mejorar ciertas expresiones dinámicas, es verdad que pueden mejorar ciertas expresiones dinámicas sin que por ello se les tenga que considerar miomoduladores, porque realmente lo hacen no a través de un efecto miomodulador, sino a través de ese efecto un poquito de relleno de espacios, ¿vale? Que era lo que estábamos hablando. Y hasta ahí. Mil gracias, Alberto. Súper. Si estábamos de acuerdo también en lo mismo. Ok, el siguiente. Y este es un tema que cuando lo presenté en inglés, para algunos era algo bueno, para otros era algo malo. Bueno, básicamente es el concepto si los rellenos inyectables pueden durar más de lo que pensamos. Sí, pero todo depende del producto, la técnica, la zona tratada, el factor de acá y el paciente. ¿Qué es lo que ocurre? Han habido ciertos reportes de pacientes presentando rellenos inyectables luego a los 5 años, esto gracias a toda esta nueva tendencia del uso de ultrasonido, de imagenología de la medicina estética, donde nosotros cuando tenemos un brochure de un relleno inyectable que nos dice, bueno, este relleno dura 6 a 8 meses, nosotros lo informamos al paciente, tenemos rellenos que duran 12 a 14 meses, 14 a 18 meses. Se lo informamos al paciente y hay pacientes que presentan que luego de 2 años todavía tienen ciertos signos de que el relleno estuvo. Hay estudios, por
el uso de ultrasonido, mostrando que el relleno puede durar más, pero depende de múltiples factores. Principalmente los factores inmunitarios del paciente, el tipo de relleno y el plano de inyección. Los estudios que se han mostrado donde los rellenos han durado de manera indeseada más de lo que esperamos han sido estudios en la restauración periodontitaria, es decir, en la lacrimal, que es una zona bastante controversial, bastante difícil de tratar con rellenos inyectables, pero además es una zona que tiene bastante nivel de disatisfacción en los pacientes. Porque cuando no evaluamos de manera correcta los puntos claves anatómicos y no utilizamos la técnica adecuada, tenemos el efecto Tinda, tenemos las bolsas malares, tenemos este edema que el paciente le molesta bastante y que básicamente acude para remover el producto. ¿Qué es lo que se ha visto con ultrasonidos? Se ha visto que los rellenos inyectables no desaparecen por completo, sino que lo que ocurre es una difusión del producto. El proceso fisiológico de degradación del ácido hialurónico a través de la llave genera que el producto se expanda, se difunda y luego esta difusión de la versión líquida del ácido hialurónico se pierde a través del drenaje linfático. Entonces, cuando nosotros le decimos al paciente, ok, tiene este producto, va a durar 6 a 8 meses, siempre hay que ser mucho más cauto, que puede durar más, pero por otro lado puede durar menos. No está acá en nuestra presentación hoy día, pero hay un fenómeno que también ha sido bastante controversial, que llaman el hipermetabolismo del ácido hialurónico. Creo que todos hemos tenido este paciente clásico que viene a nosotros y comenta que ha estado 4 o 5 doctores, se ha puesto toda la línea de Juvederm, toda la línea Teocial, toda la línea coreana, que dice, me pongo ácido hialurónico y antes desaparece, a las semanas no veo nada. Son procesos metabólicos que aún no están claros, no hay estudios concluyentes. Entonces, de la misma manera como un ácido hialurónico puede durar más de lo que queremos, hay ácido hialurónico o pueden haber condiciones donde el ácido hialurónico dura menos de lo que queremos. Entonces, mi consejo y mi postura en este aspecto es hacer cauto con las técnicas que utilizamos, con el producto que utilizamos, pero además cómo instruimos a nuestro paciente. Doctor Chicone. Bueno, pues en la misma línea realmente. En la misma línea pasamos la primera diapositiva y bueno, es que el primer artículo es el de todo lo que es el ultrasonido de alta frecuencia. Con esto lo que quiero decir es que hoy en día tenemos un montón de tecnología para poder realmente medir, ¿no? Cuál la durabilidad real del producto. No solo ya te tienes que ir aquí a estos estudios, ¿no? de que miran la longevidad y la difusión, el patrón de difusión del ácido hialurónico, ¿no? En el surco nasolabial, que es este, ¿vale? Con técnicas muy sofisticadas, sino que por favor pasa la siguiente, ¿vale? Esto es, eh, esto es una ecografía que yo hago en mi consulta. Es decir, ahí veis, bueno, es el patrón típico del ácido hialurónico, que son así como esas señales más hipoecoicas, ¿no? Así esas zonas más negritas dentro de lo que es ahí todo lo que es, bueno, el tejido que se ve más clarito, ¿no? Más hiperecogénico. Quiero decir, hoy en día es muy fácil realmente medir cuánto dura, si alguna paciente todavía tiene, le queda. Es muy fácil también ver si tienen algún material de relleno permanente, que también es importante también controlarlo en consulta. Entonces, sí que para mí, yo no os digo, yo no jamás doy consejo ni nada, yo os cuento mi experiencia y bueno, y si os ayuda, fantástico. Yo estoy, como siempre digo, para aportar mi granito de arena con mis aciertos y mis errores, ¿vale? Entonces, para mí, la ecografía en consulta es un método, yo os diría, indispensable para mí, ¿eh? Indispensable, ya no solo por hacer funciones ecoguiadas y tal, que puede ser un poco más sofisticado, pero simplemente porque te da información, te da un montón de información de lo que está ahí pasando. Entonces, hoy en día sí que tenemos un montón, ya os digo, de maneras realmente sencillas, cero invasivas y totalmente indoloras para ver qué material hay y bueno, qué le podemos pedir. Pasamos la siguiente.
ahí veis, ¿no? Bueno, pues en una revisión sistemática de lo que, como decía Alberto, ¿vale? Lo más controvertido siempre es el surco de la lágrima, ¿no? O sea, lo que es la zona de la ojera. Estoy completamente de acuerdo con él, como siempre, o como hasta ahora. Pasamos la siguiente, por favor. Y ahí, como podréis ver, lo que dice es que al final se incluyeron en este metaanálisis 23 artículos donde dijeron que bueno, la satisfacción de los pacientes era alta, pero aquí, para que veáis, ¿vale? Una estimación dice que la duración del efecto, el rango de la duración fue entre 8 y 12 meses. Vale. Yo tengo pacientes que les he puesto un relleno de surco perdón, de ojera, les he hecho ecografía a los 2 años y hay producto. Y además, clínicamente, ellos te dicen, oye, Jesús, ¿cuándo fue cuando me hiciste la ojera? Porque esto me está durando mucho, ¿no? 2 años y llevan ahí 2 años con su ojera perfecta, ¿vale? Y ecográficamente controlada y hay producto, ¿vale? Entonces, bueno, al final siempre, lógicamente, como decía Alberto, también depende, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, más adelante vamos a ver que al final todo esto depende del paciente. Aquí tenéis también, bueno, una guía práctica que para mí lo más importante de aquí he rescatado esta guía, que es un artículo del 2020, por lo que dice. Pásalo, por favor, porque dice algo realmente muy, muy interesante. Y la recomendación que hacen las conclusiones me parece que es para aplicárnoslos todos y cada uno de nosotros. Dice que el reportero, vamos, el artículo de los autores dice que es el estudio más largo, ¿no? Que para ver las propiedades biológicas y demás, pero dice que al final dice el entendimiento realmente de las propiedades de los fillers, de las características de los fillers, dice que puede ayudar a los médicos a seleccionar los fillers más adecuados, dice, con unos resultados más mantenidos y predecibles. En definitiva, lo que quiere decir es que, por favor, conozcáis bien el producto que trabajáis. Para mí esto es determinante. Yo siempre os digo, cuando yo voy ahí y os doy formaciones, digo, mirad, si entenderlo lo vais a entender. Digo, porque yo os lo voy a explicar de una manera racional. Pero los productos, en este caso los fillers, no hay que entenderlos aquí, porque si yo os hablo de, no, la G' es de 504 pascales a 0,2 hercios y tal, lo entendéis, todo eso lo entendéis, y os digo que la concentración es de 20 miligramos por mililitro, todo eso lo entendemos. Pero no se trata de entender los productos, se trata de sentirlos, de hacerlos tuyos, de hacerlos propios, de saber qué le puedes poner, ¿sabes? Ver un tejido, tocarlo, a lo mejor no hace falta ni hacer ecografía y saber qué producto le va a ir bien. Independientemente de las recomendaciones del fabricante, que son muy importantes, pero a lo mejor te dicen, este producto, y no voy a hablar más de casas comerciales, pero imaginaos un producto, una gama de 5, del uno es el menos concentrado y el 5 el más denso. Y a lo mejor os dicen, no, para un labio utiliza el 3 que te va fenomenal y tal y cual. Y tú sabes que un labio puedes utilizar en determinados pacientes un 2, en otros un 3 y en otros incluso un 4. ¿Vale? Pero porque tú ya lo has hecho tuyo, lo sabes, es una extensión más de tu cuerpo. Es decir, cuando yo digo la jeringa ya forma parte de ti, ¿vale? Ya la fuerza de extrusión tu cuerpo la tiene, o sea, no tú la conoces y la tienes controlada, sino tu cuerpo ya de una manera lo has hecho tantas veces, ¿vale? Que tu cuerpo ha cogido esa memoria, es ahí donde realmente puedes manejarte con total predictibilidad, ¿vale? Y con total tranquilidad y garantía para tu paciente y eficacia, porque conoces bien el producto. Un producto no se conoce, esto es como una persona. Tú una persona por comer un día con ella no la conoces. No, me han dado una muestra de tal producto, esto lo he oído a muchos doctores, me han dado una muestra de tal producto y no me gustó mucho. Poniendo una muestra, tienes que poner y poner a mí, cuando me vienen a presentar algo, yo siempre le digo, mándame 10 cajitas. Y eso para empezar, ¿vale? O mándame 10 unidades. Y empiezo a probar qué tal. Oye, pues mira, este me ha gustado, de este necesito probar un poquito más, déjame por aquí, por allá, tal. Aunque las paguéis, yo ahora, es verdad que ahora me dicen, claro, seguro alguien está pensando, claro, a ti te las regalan, ya, pero hasta que a nosotros, Alberto y a mí, nos las han regalado, ¿sabes? No podéis imaginar la de cajas que yo he comprado de productos que al final he dicho, no va conmigo, no va conmigo, no va conmigo. No hablo de tirar dinero, no, 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 ni A mí muchísimo aún no me menos, por regalan favor. muchas. Bueno, entonces pasamos ya, que si no me enrollo, pasamos, amigo, a la siguiente. Y lo que os decía, ¿vale? Es esto, ¿vale? Que al final, todo ese material inerte, todo esto que estamos hablando, al final va en una persona, va en tu paciente. Entonces tú tienes que conocer a tu paciente, ver en qué momento está,
Y además no siempre están igual, porque tú muchas veces dices, no, a esta paciente el labio siempre se lo hago con el 3, ¿vale? Con el 3 de mi escala, el 3. Y a lo mejor en esa ocasión te viene, está más deshidratada, ha perdido peso, es en verano, no lo sé, y a lo mejor necesita algo que le hidrate más todavía y no es el 3, sino en ese momento le toca el 4. Entonces, no solo tenemos que personalizar los tratamientos en las personas, sino en la situación vital, en el momento que te llega esa persona. Yo digo que no se ve dos veces al mismo paciente, ¿vale? Porque además a lo mejor le pusiste ya previamente. Es decir, conocer muy bien el producto, muy bien, hacerlo vuestro, conocer muy bien a vuestros pacientes y entonces será fantástico, ¿vale? Será fantástico bueno, el trabajo. Ya, eso es todo un poco. Eso es todo, Alberto, amigo. Pasamos a las conclusiones y bueno, al final es eso, ¿no? Que tenemos métodos para ver la durabilidad y el patrón de difusión de los fillers, conocimiento sólido de la rheología de cada uno de los productos que vayamos a utilizar, tenemos todo esto y tenemos que tener un conocimiento del tipo de tejido y del tipo de paciente. Y al final se trata de casar, esto es casar y eso es nuestro expertise y por eso somos profesionales de esto, es utilizar el mejor filler, el que mejor se adecue a la situación particular de nuestro paciente. No hay mucho más. Grises. Yo en ese aspecto totalmente de acuerdo con el doctor Chicón y yo sí soy un poco más de decir las cosas más directamente. Yo soy completamente en contra de estas formaciones de entrenamientos que nacieron en base al clásico de Emicot. Yo aún tengo doctores jóvenes en formación conmigo y me dicen, doctor, entonces van a inyectar el 4, el psique 1, psique 2, psique 3, psique J1, J2, J3. Lo que hacemos es un copy-paste, un copiar y pegar lo mismo al rostro, no optimizando y no customizando tratamientos. El doctor Chicón dijo muy claramente, hay ciertos productos que podemos utilizar en un paciente que va a tener una respuesta muy buena, pero a lo mejor en otro paciente podemos utilizar otro producto de esa misma línea. Entonces, siempre, y algo que me gusta mucho el trabajo del doctor Chicón, es la invitación a que entiendan que no se trata de copiar y pegar ciertos patrones. Estamos hablando de medicina estética, estamos hablando de dermofillers, pero los rellenos inyectables también tienen un poco esta extensión de nuestra visión estética y cada paciente tiene una respuesta distinta. Es por eso que ciertos productos pueden aplicarse muy bien en un paciente, pero no en otro paciente, y ahí es cuando vemos las complicaciones, y ahí es cuando vemos los problemas, ahí es cuando intentamos replicar de manera exacta una misma técnica en todos nuestros pacientes. Ok, el siguiente, y la última conclusión del doctor Chicón es que tiene que pedir al menos 100 muestras a sus distribuidores para realmente sentir el producto. Uno no es suficiente. Esa es la gran conclusión. Ok, el siguiente punto es si los rellenos inyectables realmente tienen una función de colágeno. Y aquí también hay controversia, pero yo digo muy claro, sí, sin embargo depende de la composición. No todos los rellenos inyectables son iguales. Sobre todo porque hoy día nos hemos enfocado un poco más al ácido hialurónico. ¿Qué es lo que ocurre? El relleno inyectable, por definición, con mayor capacidad de producción de colágeno, relleno inyectable, lo que lo hace muy específico, la calcio hidroxiapatita. El Radies, el Luminera, el Simetro, hay distintas marcas que están produciendo calcio hidroxiapatita. A pesar de eso, cuando uno busca la bibliografía molecular para entender cuál es el proceso bioquímico con el cual la hidroxiapatita induce producción de colágeno, existe cero conocimiento. No se conoce si que realmente hay un factor de transcripción activado, hay cierta idea sobre los exosomas, hay alguna evidencia sobre exosomas donde son pequeñas microvesículas de estas acumulaciones de calcio que generan una alteración de la pared extracelular de tensión y genera colágeno como una fibrosis cicatrizante. A pesar de eso, no se conoce el trasfondo. Ahora, existen otros rellenos inyectables que están en bastante controversia si son rellenos o no. Muchos de ustedes conocen el Elance es policaprolactona, también tiene una gran capacidad de producir colágeno. El Guri, que también es policaprolactona,
A pesar de eso, el PURI no es considerado PURI, no es considerado un relleno inyectable, sino que es un bioreestructurante, netamente incorporar una molécula que es artificial, inorgánica, semiorgánica, que produce colágeno. Y luego está el concepto del ácido poliláctico, el clásico Sculptra. El Sculptra tiene gran capacidad de producir colágeno, a pesar de eso, como definición, como relleno inyectable, está en esta pared gris, está en esta zona gris. Hay médicos de Estados Unidos que consideran un relleno inyectable el Sculptra, tiene gran capacidad de producir colágeno, a pesar de eso en Europa consideramos que la calcio-hidroxiapatita, la 10, podemos hacer un gran jawline, un vector muy lindo, incluso voluminizar pómulos, tiene esta capacidad de voluminizar casi parecido, incluso a veces superior que el ácido hialurónico, pero tiene gran capacidad de producir colágeno. ¿Qué ocurre con el ácido hialurónico? Sí, también es capaz de producir colágeno. Hay evidencia histológica, hay evidencia molecular, sí hay un conocimiento más claro cuando se utiliza en estudios en fibroblasto y en queratinocito, donde el ácido hialurónico a nivel mecánico, al ocupar un espacio en la pared extracelular, genera un shear stress, un estrés de tensión. Este estrés de tensión genera que receptores de la membrana del queratinocito, del fibroblasto, activen una cascada de señalización cicatrizable, proinflamatoria, pro-regenerativa asociada al TGF-beta, y que el TGF-beta circulante también en células inmunitarias, especialmente en macrófagos tipo M2, lo que generan es esta fibrosis, esta producción de colágeno. Hace un tiempo atrás, hace unos minutos atrás, vi una pregunta sobre si uno vuelve al punto cero con la producción de colágeno en el uso de rellenos de ácido hialurónico. La capacidad de producción de ácido hialurónico, o sea, la producción de colágeno por ácido hialurónico reticulado es muy mínima, es muy baja, comparativamente es la menor. Y quiero separar la idea de ácido hialurónico reticulado como filler versus un producto como la redermalización, que es completamente distinto. Estamos hablando de redermalización, que es ácido hialurónico no reticulado. Entonces, un ácido hialurónico, por ejemplo, que vamos a poner en los pómulos, que vamos a poner en un mentón, en un contorno mandibular, va a tener una producción de colágeno muy residual, muy mínima. Eso suena negativo, pero pensémoslo por el otro lado. A veces estamos obsesionados con el colágeno, y el colágeno no lo es todo. Está la elastina, están los proteoglicanes, está el efecto oxidativo, está la circulación, está el balance osmolárico del agua. Si nosotros pusiéramos ácido hialurónico en los labios, como lo hacemos diariamente en nuestros pacientes, y hubiera una producción de colágeno muy elevada, tendríamos una fibrosis importante en un tejido que requiere mucho movimiento, un tejido que se mueve constantemente, un tejido muy dinámico, y no sería algo positivo. Me preguntan acá si la polidiaxinona, en comparación con los anteriores productos de colágeno, ¿dónde quedaría? El PDO está por debajo de la policaprolactona y por debajo del ácido poliláctico. Es por eso, yo sé que Jesús acá va a hablar mucho de eso, y yo también hace tiempo, él es entrenador de aptos, yo antiguamente enseñaba aptos, ahora me moví más en PDO. Sabemos que el hilo aptos, que es policaprolactona y poliláctico, genera más colágeno que el PDO, es conocido. Ciertos compuestos tienen mayor producción de colágeno también por la respuesta inmunitaria que se genera. Entonces, como conclusión, sí, los rellenos inyectables pueden producir colágeno, depende de cuál, depende de la composición del ácido, del producto en sí. El ácido hialurónico reticulado tiene la menor capacidad de producción de colágeno, es residual y es un efecto secundario al efecto volumétrico. Volvemos a la nueva idea, es todo en base al volumétrico. Eso. Muchísimas gracias. Pues nada, en la misma línea, exactamente igual. En la misma línea os doy mi perspectiva, pero vamos, insisto que va en la misma línea. Pasamos la diapositiva. Para mí, la primera cuestión es por qué es tan importante el colágeno, porque todos hablamos del colágeno, el colágeno, el colágeno, pero bueno, ¿por qué es tan importante el colágeno? Pues pasamos, el colágeno al final todo el mundo lo conoce como una
por su componente estructural, ¿no? Todos sabemos que ahí en la matriz extracelular están siempre la matriz extracelular yo siempre la describo como un bosque de abetos en medio del Canadá y de las montañas ahí canadienses súper bonitas, un bosque de abetos donde cada uno de esos abetos tiene un tronco central que es un proteoglicano, ¿vale? Y luego unas ramas que son los glucosaminoglicanos, ¿vale? Que se anclan ahí y esos glucosaminoglicanos, que son el heparansulfato, condroitinsulfato y queratansulfato principalmente, están cargados aniónicamente para repelerse y expandirse al máximo, para estar lo más expandidos, para crear realmente un filtro físico, no solo físico, es un filtro o sea, físico-químico también, ¿vale? Y, bueno, electrónico también por esas cargas negativas, y todo lo que pasa entre las células y demás tiene que pasar a través de ese. Las células son como cabañas en medio de ese bosque y tiene que pasar todo por ahí entre medias de ese bosque. Entonces, cuanto más ordenado esté y más estructurado esté, muchísimo mejor para la fisiología del organismo. Todo el mundo conoce, bueno, y hay un glucosaminoglicano que no tiene capacidad de anclaje al proteoglicano y es como si en esa imagen del bosque hay una niebla que embebe todos esos arbolitos y ese es el ácido hialurónico, ¿vale? Ese es el ácido hialurónico, es como una niebla que embebe toda la matriz extracelular cuya capacidad es captar agua, hidratarse. De hecho, los tejidos donde más necesidad de hidratación tienen son los que más cantidad de ácido hialurónico tienen, que son piel, ojo y cartílago articular. Pero bueno, todo el mundo conoce perfectamente la función, lógicamente, estructural del colágeno, porque al final el colágeno es como si entre esos árboles hay unas lianas fuertes, unas cuerdas fuertes que amarran todo eso, estructuran y sujetan todo eso, eso sería el colágeno. Pero el colágeno tiene una gran funcionalidad desde un punto de vista fisiológico e histológico. Entonces, pasamos la siguiente diapositiva, por favor. Y el ácido hialurónico el colágeno es principalmente degradado por unas enzimas que hay en la matriz, que son las metaloproteinasas, ¿vale? Que además lo que hacen es que, bueno, que con el factor de crecimiento transformante beta, ¿vale? Se reduce con la piel, con el paso de la edad y sobre todo la piel dañada por el sol, hay un aumento de las metaloproteinasas y de una alteración del factor de crecimiento transformante beta por los radicales libres de oxígeno, por los ROS, ¿vale? Y al final todo eso lo que hace es que se reduzca enormemente la cantidad de colágeno. Hasta ahí bien, ¿vale? Fenomenal. Se reduce la cantidad de colágeno, malo porque ya no se sujeta tanto la piel, perfecto. Pero a su vez, esa pérdida de colágeno, que no haya una buena cantidad de colágeno, hiere de manera directa, lesiona de manera directa, ¿vale? La interacción entre los fibroblastos y la matriz extracelular. Es decir, el colágeno se comporta como una especie de bioregulador en la relación del fibroblasto con su entorno. De tal manera que las consecuencias es que esa función fibroblástica se deteriora. Y a su vez es un círculo vicioso, como se deteriora y el fibroblasto es la fábrica de colágeno, sintetiza menos colágeno. Menos colágeno, más deterioro para la relación del fibroblasto con su entorno, peor función fibroblástica, etcétera, etcétera. Y es un ciclo que se perpetúa. Con lo cual, el tener una adecuada cantidad de colágeno y con una calidad suficiente es necesario desde un punto de vista fisiológico. No ya solo se trata de tener una piel bonita, ¿vale? Y de estar guapos, sino de estar sanos, ¿vale? Entonces, al final, ese concepto de belleza es un poco la expresión externa de estar más sanos, de una piel mucho más saludable. Bien, pasamos a la siguiente. O sea, el colágeno es doblemente importante, es por su función estructural y por su función y por su pura función fisiológica. Entonces, ahí tenemos, es un apunte con respecto a la redermalización, que lo había dicho Alberto. Si os dais cuenta, todo el mundo conoce Cellular Rederm. Cuando yo hago las presentaciones de Cellular Rederm, hablamos de cómo el ácido succínico por un lado y el ácido hialurónico no reticulado por otro, cómo inhiben, ¿vale? Reducen la actividad de las metaloproteinasas. Ya hemos visto que las metaloproteinasas destrozan el colágeno, lo revientan, lo destrozan. Entonces, ahí el ácido succínico reduce la actividad y la capacidad de la metaloproteinasa 2 y el ácido hialurónico de la metaloproteinasa 9. Con lo cual ya está mejorando todo ese ambiente, ese medio ambiente en esa matriz extracelular y previniendo toda esa degradación. Pasamos a la siguiente, por favor.
Bien, otro aspecto muy importante es que este artículo, si os dais cuenta, es del año 89, es el más antiguo que traigo, ¿vale? O sea, fijaros de lo que os estoy hablando, esto se conoce desde hace un montón de tiempo, que la pura organización, ¿vale? De la matriz extracelular modula y regula el crecimiento de los fibroblastos y de los factores de crecimiento, de la respuesta en factores de crecimiento. Pasamos, por favor. Si os dais cuenta, dice que nuestro resultado lo que indica es que esa organización de la matriz extracelular, dice no solo que controla el crecimiento celular, sino también la respuesta, ¿vale? De los fibroblastos y los péptidos, los factores de crecimiento. Entonces, si os vais dando cuenta, la función del colágeno es doble, porque por un lado reestructura esa matriz que va a tener un impacto directo sobre la función fibroblástica y a su vez funcionalmente determina el condicionante de cómo se relacione el fibroblasto con todo lo que es su entorno para funcionar adecuadamente y óptimamente. Pasamos. Es decir, el colágeno tiene una finalidad vital dentro de lo que es todo lo que es la matriz extracelular. Entonces pasamos, entonces ahora sí vamos a la pregunta, ¿no? Ya directamente que si los rellenos, o sea, que si de alguna manera los rellenos estimulan, ¿no? La síntesis de colágeno. Artículos de estos, de estimuladores de colágeno, de ácido poliláctico, de cacihidroxiapatita, etcétera, 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 vais a encontrar miles. La respuesta, como decía Alberto desde el principio, el doctor Leguina, es sí, sí lo estimula. Pasamos la siguiente, por favor. Aquí tenéis, ¿vale? Como, bueno, el rejuvenecimiento de la piel envejecida, ¿vale? Mediante la inyección de ácido hialurónico. Pasamos, por favor. Aquí demuestra cómo, este es del 2021, pero cómo sí, cómo este ácido hialurónico, ¿vale? Rellena esos espacios y a la vez establece esas fuerzas que ya lo hemos visto, ¿vale? Con lo cual sí que realmente favorece la síntesis de colágeno. Esto ya lo habíamos visto. Pasamos, por favor. ¿Vale? Esto es una curiosidad, ¿vale? Esto es un artículo que he encontrado, es una curiosidad de 2020, ¿vale? Donde hace una comparativa, ¿vale? Entre el ácido hialurónico y el ácido poliláctico. Fijaros, va en la misma línea que ha dicho Alberto, ¿eh? Es igual. Pero fijaros qué curioso, con esto es un caso, ¿vale? Es un estudio, pero yo no sé si realmente esto es así. Dice que la conclusión, ¿vale? Dice que el presente estudio dice que realmente, o sea, indica, ¿vale? Un efecto desfavorable, dice, del poliláctico, ¿vale? En el fenotipo del fibroblasto, dice, con posibles complicaciones clínicas, que no le pasa al ácido hialurónico. Pasamos a la siguiente. Incluso, fijaros hasta dónde llega, en los resultados, ¿vale? De este estudio, dice que el análisis revela, dice, una alta concentración de colágeno tipo 1 para el ácido hialurónico, en el caso del ácido hialurónico, comparado con el ácido poliláctico. Es más, llega a decir este artículo que las inyecciones de ácido hialurónico crosslinkado genera más colágeno tipo 1 que el propio poliláctico, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo dejo, que va en la línea que decía Alberto, que el ácido poliláctico realmente todavía está en una zona, lo explicaba así, una zona un poco gris, ¿vale? Frente a otros inductores de colágeno. Completamente de acuerdo. Sí que es muy curioso, sí que es muy curioso este caso, este estudio, este es un poquito más antiguo, es del 2018, pero son recomendaciones que yo les hago a mis pacientes con una gran base científica y yo también os la comparto con vosotros para que lo hagáis a vuestros pacientes. Esto es un estudio que hicieron y le dieron, ¿vale? Le dieron una suplementación oral a unos ratones, ¿vale? Con péptidos de colágeno, ¿vale? Y para ver cómo respondían, ¿vale? A irradiación ultravioleta B y la deshidratación, pues eso, para regular un poco el ácido hialurónico. Pasamos, y lo que vieron es que la toma por vía oral de péptidos de colágeno preserva el ácido hialurónico endógeno y el que añadamos nosotros por un doble motivo. Es a través del RNA mensajero, pero por un lado aumenta la síntesis de ácido hialurónico y por otro lado disminuye la actividad de las hialuronidasa. ¿Vale? Entonces, no solo aumenta la cantidad del que hay, sino que encima disminuye, ¿vale? La eliminación del mismo. Entonces, cuando menos es francamente interesante. Yo a mis pacientes siempre las suplemento
con colágeno, ¿vale? ¿Por qué? Porque les va bien no solo desde el punto de vista de la piel, del pelo, de las uñas, no solo ya desde un punto de vista externo, sino también desde un punto de vista interno para todo lo que es el componente articular. ¿Vale? O sea, es fantástico y es fundamental. Pero bueno, esto es un poco la demostración, ¿vale? O la base científica de esa recomendación práctica o clínica que yo hago. Y luego, papel de la vitamina C en definitiva, la síntesis de colágeno está más que demostrado, actúa como una coenzima, ¿vale? Es fundamental junto con el hierro porque bueno, es ahí a nivel de las hidroxilasas para que pasen, tanto lo que es la prolina como la lisina, pasen al estado hidroxilado de hidroxiprolina e hidroxilisina para que la fibra de colágeno pueda tener esa estructura helicoidal perfecta. Y esto está súper demostrado. Entonces, yo siempre, el resumen es siempre, ¿vale? Suplemento a las pacientes con péptidos de colágeno, con suplementos de colágeno y con vitamina C, ¿vale? Pasamos ya a las conclusiones. Y ahí tenéis, ¿no? Las conclusiones un poco son que el colágeno es una proteína fundamental en la estructura de la matriz extracelular, que la estructura condiciona de manera determinante la función de la misma y de los fibroblastos y que el ácido hialurónico no solo rellena espacios, ¿vale? Hace esa función un poco de filler en la matriz extracelular, sino que también estimula la síntesis de colágeno. Estoy de acuerdo con Alberto que no es una síntesis suficiente como para tener un efecto lifting, ni muchísimo menos, ya lo hemos visto antes en los mitos anteriores. Y la respuesta a la pregunta inicial de este apartado es que sí, que los fillers estimulan la síntesis de colágeno y sería bueno, lo que os he dicho, así como recomendación hacia mis pacientes, la suplementación tanto con péptidos de colágeno como con vitamina C. Hasta ahí, Alberto, mil gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a hablar del último tópico sobre el uso de lidocaína para hidróxido inyectable reduce los riesgos y complicaciones. Mi postura es que no, la lidocaína no va a reducir riesgos, pero sí mejora de manera subjetiva ciertos parámetros tales como el dolor. Ahora, se realizó un metaanálisis, esto es del año 2020, donde se vio si es que la lidocaína mejora la eficacia y la duración de los ácidos hialurónicos. Y se demostró que no. Y esto también está asociado con la idea que hay ciertas compañías que también mencionan que los ácidos hialurónicos con lidocaína van a durar menos. Básicamente no hay diferencia. No hay ninguna diferencia al respecto. Un filler no va a durar más ni va a durar menos por ser lidocaína. Tampoco va a reducir el riesgo de oclusiones vasculares ni va a alterar la potencial aparición de granulomas. ¿Qué es netamente lo que puede mejorar de manera subjetiva? Es la tolerancia al dolor. Es importante entender que esto es subjetivo. De hecho, este estudio analizó estudios de los últimos 20 años donde pacientes de manera ciega, es decir, sin saber, se le puso ácido hialurónico reticulado con o sin lidocaína y no presentaron mayor diferencia entre grupos. Es decir, si un paciente se utiliza la técnica adecuada, si el paciente está siendo tratado de la manera adecuada con el producto adecuado, no hay mayor diferencia en términos de dolor. De hecho, en mi práctica, personalmente yo uso ácido hialurónico sin lidocaína. Utilizo absolutamente todo sin lidocaína. ¿Por qué? Porque sí existen ciertas evidencias y reportes, de hecho han ocurrido algunos en el país donde yo vivo, gracias a Dios no me ha ocurrido a mí, pero de respuestas hipersensitivas y shock anafilácticos a la lidocaína. Estos son casos que se han descrito donde hay reacciones alérgicas a la lidocaína en el ácido hialurónico. A pesar de eso, esto ocurre 1 en 10 millones aproximadamente. 1 en 10 millones de casos puede haber una reacción, un shock anafiláctico a la lidocaína. Entonces, personalmente, y esto lo hago muy rápidamente, los estudios han mostrado que no se reducen las complicaciones por la lidocaína, no vamos a tener menor chance de tener una oclusión vascular, ni menor chance de tener un granuloma, no tenemos una mejora en la tolerancia del paciente, sí, de manera subjetiva, es decir, si el paciente está de manera adecuada siendo tratada, tampoco va a haber gran diferencia si utiliza o no utiliza lidocaína,
La lidocaína en sí no va a alterar la duración del ácido hialurónico y estamos en esta ruleta rusa sobre la potencial, tener el potencial efecto alérgico de sensibilidad a la lidocaína. Doctor, para terminar. Bueno, pues nada, para terminar también en la misma línea, o sea, no hay más. El tema de la lidocaína, bueno, pues ahí hay un montón de artículos, ¿no? Como este que habla de las reacciones adversas que podemos tener, o efectos adversos, más bien efectos adversos de los rellenos. Pasamos, por favor. Como podéis ver, aquí habla a mí este artículo me gusta porque habla lo divide entre isquémicos y no isquémicos. O sea, los isquémicos normalmente es porque pinchamos, o sea, dejamos el relleno endovenoso y eso ya es una situación un poquito más seria. Ahí sí que hay que ponerse rápido en marcha y empezar a inyectar un montón de lidocaína, etcétera, etcétera, perdón, de hialuronidasa, etcétera, etcétera. Ahí sí que hay que ponerse en marcha, pero al margen de eso, hablando de lo que son los efectos adversos no isquémicos, pasamos a la siguiente, por favor. Igual esta habla de los efectos adversos. Pasamos, sí, lo que dice. Si os dais cuenta, pasamos ahí. Si os dais cuenta, aquí habla de cuáles son los más comunes, ¿no? Los efectos adversos más comunes dicen que son cambios en la pigmentación, edema, deformaciones después de la inyección, dice nódulos que sean o visibles o palpables por la acumulación de relleno y dice luego la formación de granuloma o infección. Pero en ningún caso, lo que quiero decir es que en ningún caso, este artículo y otro que viene ahora, en ningún caso, cuando se habla de los efectos adversos de los rellenos, en ningún caso se habla del dolor, como que el dolor sea un efecto adverso. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Aquí dice, bueno, pues que es importante la conclusión con respecto a... No, pasa a la anterior, por favor, porque este apunte me parecía muy interesante y es muy importante el reconocer o el identificar lo antes posible, por favor, cualquier efecto adverso. Es importantísimo. Yo a las pacientes se lo digo. Hay algunos doctores que les gusta como, no, déjalo, si ya no, no, yo en cuanto les pasa, pero escucha, lo más mínimo, ven a la consulta, porque en el 99,9% de los casos es una auténtica tontería, ¿vale? Es una anécdota, ¿no? Es que tal, mira, que me he notado aquí, vale, no pasa nada, mira, es una anécdota, pero yo me quedo muy tranquilo y ella también. Pero si es algo un poquito más serio, si es una pequeña sospecha que está infectándose, algo tal cual, cuanto antes lo atajes, muchísimo mejor. Entonces es importantísimo lo que es la enzimoterapia, que es estar encima de las pacientes todo el día. O sea, así nunca jamás tendréis problemas, ¿sabes? Ante la más mínima duda, además hoy en día es una gozada, porque hoy en día con el WhatsApp nos mandan una foto, oye, mira, Jesús, esto que te... Y si por la foto lo veo claro, lo gestiono así. Pero si tengo cualquier duda, vente, que no me importa. O sea, el perder 2 minutos a tiempo te ahorra un montón de quebraderos de cabeza. Vale, la siguiente diapositiva sí, ahí es donde viene este estudio, donde vuelve a hablar, ¿vale? De una serie de efectos adversos o complicaciones, como es un pobre resultado cosmético, de nódulos, granulomas, necrosis, bueno, ceguera, pero eso ya hablamos de problemas isquémicos, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a decir lo mismo, en ningún caso habla del dolor como si fuera un efecto adverso. Pasamos la siguiente. Otra gran pregunta es que yo me hacía, digo, vale, fenomenal. Estamos hablando de la lidocaína, la lidocaína, la lidocaína. ¿Me aporta alguna ventaja? He visto porque al final la lidocaína es un anestésico, entonces lo que nos va a facilitar o nos va de alguna manera a mejorar es el componente de dolor, indudablemente. Pero en principio no es ningún efecto adverso como tal de los fillers. ¿Vale? Pero, y si añadiendo esa lidocaína tengo alguna ventaja, imagínate que hace que el filler sea más duradero, vamos a verlo. Entonces, este estudio, ¿vale? Demuestra que, pasa por favor la siguiente, que no es más duradero, tampoco menos, ¿eh? Es decir, que los productos con lidocaína duran lo mismo que los productos sin lidocaína, con lo cual no es ni una ventaja ni una desventaja en este sentido. Simplemente, bueno, pues que ahí están los productos con lidocaína. Pasamos a la siguiente.
¿vale? Entonces, aquí es donde pasa la siguiente, por favor. Esto es un relleno con lidocaína. Pasa a la siguiente. Y aquí sí que realmente es lo que dicen. El dónde realmente ayuda la lidocaína. ¿Controla efectos adversos? No, realmente lo que hace es que el dolor, la intensidad del dolor durante el procedimiento sea más moderada, ¿vale? Y que, bueno, y que sobre todo que se elimine en 30 minutos, o sea, que el post sea mucho más llevadero, ¿sabes? Pero nada más, poco más. Es decir, eso es lo que nos hace la lidocaína. Pasamos ya a la última. No, no, que me queda esta. Ah, vale, sí, bueno, y lo que ha dicho Alberto es que lo ha explicado perfectamente. No nos podemos olvidar también que la lidocaína es verdad que es una probabilidad muy, 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 muy baja, pero sí que hay reacciones alérgicas a la lidocaína, ¿vale? Entonces, bueno, al final ahí lo dejo. O sea, pasamos a la última. La conclusión un poco es que tenemos que valorar un poquito si nos interesa al final bueno, pues utilizar productos con o sin lido en ese sentido. Hay que conocer perfectamente el filler que estamos manejando, saber indicar tempranamente, identificar los potenciales efectos adversos. El uso de productos con lidocaína tiene la misma durabilidad que los ácidos hialurónicos sin ella. Y los productos con lidocaína es verdad que hacen más tolerable el tratamiento, el inmediato y el post. Y luego, bueno, pues eso que tengamos en cuenta que no deja de ser, como decía Alberto, una ruleta rusa, ¿no? Jugar un poco a la ruleta rusa porque es verdad que es muy, 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 muy baja la probabilidad, pero que cuando llevas ya muchos años pinchando, pues por pura estadística te puede tocar algún caso así. Y poco más, hasta ahí un poco. Sí, de hecho, la semana pasada, acá donde trabajo en República Checa, en una clínica, no donde yo estoy, pero una clínica cercana, tuvo un caso de un choque anafiláctico por lidocaína. La paciente se tuvo que llamar a emergencia, a pesar de que se utilizó el EpiPen, estuvo hospitalizada. Entonces, yo primera vez que escucho de un caso cercano, pero puede ocurrir. A pesar de eso, es importante tener claro que la lidocaína, como siendo tóxico, no va a afectar realmente la efectividad del producto. No va a ser, no va a durar más ni va a durar menos. Acá hay una pregunta de Sandra. Sandra me pregunta cómo utilizar la hialuronasa. No está en el concepto de este webinar, pero te voy a dejar nuestros datos y te puedo enviar internamente las guías de uso de hialuronasa. Básicamente es todo un curso como el manejo de complicaciones de hialuronasa. Nos podría tomar horas hablar de eso, pero siempre abierto a ayudarte en lo que necesites. Si hay alguna duda, consulta respecto a los mitos y controversias, con gusto siempre compartir eh, este escenario virtual con Jesús, y siempre un placer, cualquier cosa que necesiten nuestros colegas. Y doctor Chico va a estar muy pronto en Bogotá, después yo estoy en Chile en noviembre, así que vamos a estar cerca de nuestros colegas. Sí, yo nada, daros las gracias a todos, como siempre, y efectivamente, de 14 al 20 estoy allí en Bogotá, Medellín, y encantado de, bueno, pues de reencontrarnos después de todo este tiempo, un poco, ¿no? A raíz del COVID y todo esto, es la primera vez que vuelvo después de unos cuantos añitos y con mucha ilusión. Dar las gracias personalmente al doctor Leguina. Alberto, un auténtico placer como siempre, amigo, a ver cuando tenemos oportunidad de volver a coincidir en algún congreso de esos Sí, nuestros por ahí por el mundo. sí. Y ahí os he dejado mi Instagram y bueno, a vuestra disposición. Un abrazo de todo corazón desde España, donde tenéis vuestra casa. Muchas gracias. Que estén muy bien, que estén todos muy bien. Muchas gracias.